Shalom, shalom, de viajes y de viajeros, quinta entrega. Rabbeinu Abraham Abulafia, en Barcelona, sufre un cambio radical en su forma de percibir su propia docencia. Y todo lo que había estudiado en Italia, que es la filosofía, como vamos a explicar, ya hemos dicho varios de esos puntos, la va a considerar como una especie de sueño, no en el sentido de que lo va a rechazar, sino que ahora agrega el estar despierto. Y el estar despierto para él va a ser el agregar precisamente los puntos místicos a toda esa base filosófica que adquirió en Italia. Y en este lugar, en este punto de su vida, abre el código de la mística a través del Sefer Yetzirah. Ahora, como él mismo dice en el libro Otzar Eden Ganuz, cuando él dice que se despertó de su sueño, o sea, de toda su vida anterior, va el mod Sefer Yetzirah. Y yo comencé a estudiar el Sefer Yetzirah in Perushav, con sus explicaciones, y por lo tanto hay que entender lo que eso significa con sus explicaciones, sus comentarios, obviamente. Batehi alai yad Hashem, y vino sobre mí la mano de Hashem. O sea, va a tener como una ayuda especial, dice, para decodificar todo aquello que está dentro del Sefer Yetzirah. Y este es el agregado a su parte anterior. Hemos hablado ya de la famosa imagen del péndulo, ¿no? Que el pensamiento judío siempre oscila entre la metafísica, o sea, el pensamiento filosófico, y la mística. Pues bien, en él es algo bastante evidente y no es un rechazo de uno hacia otro, sino es un agregado de uno sobre otro. Y esto es lo que nos quiere enseñar, o lo que nos va a decir precisamente a través de muchos de sus libros, ¿no? Donde vamos a encontrar que Abraham Abulafia nunca dejó de enseñar el Moreh Nevuchim, que fue el libro que comenzó a estudiar en Italia, nunca lo dejó de enseñar, siempre lo utilizó, siempre siguió en esa docencia, solamente que ahora la perspectiva de la forma de poder enseñar el Moreh Nevuchim va a ser diferente. Va a ser algo que él va a llamar el Derech HaNevuah. O sea, lo que también se va a conocer después, su ideario como la Cábala profética o extática. En una carta que él escribe, que se la denomina Sheva Netivot HaTorah, él habla de ese tránsito, habla del tránsito del pensamiento anterior, pensamiento filosófico, a un pensamiento más dirigido a lo místico, a través del Sefer Yetzirah. Entonces dice así, en Sheva Netivot HaTorah, en la página Kuf Haf Vav 126, Rabbeinu Abraham Abulafia dice lo siguiente: Be'ani lamadti alav, yo estudié sobre él, o sea, sobre el Sefer Yetzirah, Yud Bet Perushim. Estudié 12 comentarios. Ze meule mize, uno mejor que el otro. Esto es bastante importante tenerlo presente, porque la lista que nos va a dar después en uno de sus textos sobre los Perushim que él estudió no es simplemente una nota bibliográfica, sino que nos va a ir enseñando la elevación de su estudio, desde un punto hasta otro. Entonces es muy importante esto que él dice, Ze meule mize, uno más importante que el otro, uno mejor que el otro. Ketzatan al derech filosofit, algunos de los Perushim fueron desde un punto de vista filosófico, o Ketzatan derech nevuot, y otros de los Perushim, las explicaciones al Sefer Yetzirah, fueron del punto de vista de la nevuah, o sea, la profecía. Beze haya harei lomdi miketzat sifrei Aristo. Esto ocurrió, como ya lo sabemos, después de que estudié algunos de los libros de Aristóteles. El estudio que realizó él en Italia sobre el Moreh Nevuchim como el código filosófico que le permite, el portal filosófico que le permite entrar precisamente al mundo de la filosofía, obviamente él sabía que todas esas ideas venían de Aristóteles, entonces también estudia directamente algunos de sus libros y dice, algunos de los Sifrei Aristo beteviut ube elokiut.
libros que tenían que ver con Teva, o sea, con la física, y libros que tenían que ver con lo Eloquí, con lo divino, o sea, con la metafísica. Desde el punto de vista griego clásico, lo físico es una disciplina y lo metafísico es otra, dentro de un pensamiento filosófico global, obviamente. Kimin ha limudiot, sin embargo, de los estudios que son limudiot, o sea, de las matemáticas, de las aritméticas, geometría, etc. Meat lamatti, estudié un poco, dice, mi penesh lo metzatin muatakin bilshonenu, porque no encontré estos libros, los libros de matemáticas, geometría, etc., de los cuales también Aristóteles de alguna manera recoge principios, no los encontré traducidos en nuestro idioma, Shehul Lashon Kodesh, que nuestro idioma, o sea, el hebreo, es la lengua santa. Levadá únicamente, Behen Zulatá y el resto de los idiomas no se pueden llamar Kodesh ki imhol, sino profanos, o sea, no es santo, sino lo contrario a lo santo, lo profano. ¿Por qué precisamente él hace esta comparación? No aquí, cuando está hablando de los libros de matemática de Aristóteles, ¿por qué precisamente aquí él va a la comparación del idioma santo y el idioma que no es santo? Es un tema que es necesario aclarar y que vamos a ver en algunos de sus libros, cómo él relaciona el pensamiento matemático con el idioma. Y por lo tanto, la santidad del idioma es necesaria justamente como un elemento para poderse elevar hacia esas dimensiones extáticas o proféticas a las que quiere llegar, y eso se da obviamente a través de algo que sea Kodesh y no algo que sea Hol, algo que es santo y no algo que es profano. Ubaruch Hamavdil ben Kodesh lehol, no solamente llega a eso, sino que dice bendito el que divide entre lo sagrado y lo profano, entre nuestro idioma y los otros idiomas. En este caso se está refiriendo al griego, o probablemente el árabe, que era el idioma en que generalmente se conocía o se leía Aristóteles, aunque ya había comenzado a percibirse los avances que iban a traer después en el Renacimiento, cuando los textos van a ser ya publicados directamente en su idioma original, o sea, en el griego clásico, ¿no? Beajarei lomdim Moreh Nebuchim, y después que estudié el Moreh Nebuchim, Peamim Rabot, muchas veces, Meod ad shevanti mimeno, hasta que pude entender de él, o sea, del Moreh Nebuchim, Ech nikshar ketzato bekzato, cómo realmente el libro está unido una parte con otra. ¿Por qué? El Moreh Nebuchim tiene secciones, ¿no? Y el estudio de una parte con respecto a otra parte suele ser bastante complejo. Cuando se estudian los supuestos atributos que Hashem tiene, y después cuando se estudia toda la teoría de la profecía que Maimónides tiene, hay que saber, dice él, poder unir un lado con otro. Y por lo tanto, el estudio del Moreh Nebuchim para él tiene como finalidad poder realmente entender el libro en forma global, o sea, entenderlo en forma completa significa poder likshor, como él dice, una parte con otra. Ki ashavti perakav ze el ze, porque se dedicó a sentarse, a estar y a estudiar cada uno de los capítulos uno con otro. Beamofet al zov chochmat hatzeruf umelachto, y la prueba de todo esto, dice, es la sabiduría del tzeruf, o sea, de la combinación, umelachto, y su arte, o sea, la forma de poderlo realizar, amachshavit, o sea, el arte del pensamiento cognitivo, meulem y melejet haikayon, es mucho más que el arte de la lógica. Está hablando acá de el Jochmat Hatzeruf, o sea, de la sabiduría de la combinatoria. Combinatoria quiere decir combinar letras de manera tal de crear ciertos, o de decodificar energías que se encuentran en las combinaciones de las letras. Dice él que esto es mucho más meulé, desde el punto de vista cognitivo del pensamiento, que incluso Melejet Haikayon, o sea, la sabiduría de la lógica. Behu Shehi Chochmat Haikayon Apnimi, porque esta, la combinatoria, es una lógica interna, Aelion superior, Besotehi Lehigayon Hitzoni. En cambio, la otra, la lógica normal, la que conocemos todos, que es algo externo,
menor, bema'ala min atijom, y menor que algo mayor, que simplemente. Después él va a continuar desarrollando esas ideas con las cuales él está ahora centrándose. No olviden que ha comparado dos cosas, ha comparado los idiomas, la Shema Kodesh para poder elevarse es obviamente mucho más importante porque es santo con respecto a ellos que son profanos, y la combinatoria de las letras precisamente de este lashon, de la Shema Kodesh, más que el Melejet Hagayón, más incluso que la sabiduría de la lógica. En lógica entendemos, no cuando una persona piensa, bueno, es lógico, no es lógico, que está bien pensado, no, pero la lógica es una disciplina. ¿Bien? Es una disciplina de la filosofía, especialmente la filosofía clásica, que trata de las esencias, que trata de la forma en que se expresan los juicios. Los juicios son las oraciones que yo digo, las frases que yo digo, etc. Y cómo hago las deducciones en forma racional y lógica, que más bien lógica, que en racional puede emplearse para otras cosas también. Ok, Rabbeinu Abraham Abulafia nos enseñó aquí de los 12 comentarios que él estudió sobre el Sefer Yetzirah. Y dijo además que eran, como lo acabamos de leer, eran uno meulé que el otro, uno más que el otro. Y ya dije, no es simplemente una nota, una cita bibliográfica, sino que es un sistema, una escalera, es como una escalera de conocimiento y de transformación interna de él frente a su propia vida y a la forma que ve el contexto, ¿no? No hay que olvidar que, y esto es importante tenerlo presente siempre que estemos frente a textos que provienen de las edades medias, o sea, que provienen de la Edad Media, que dentro del mundo judío se conoce como los Rishonim, que habían tres temas que eran principales en el pensamiento medieval, tres puntos principales. Uno es que a través del conocimiento personal se puede conocer a Hashem. O sea, a través de conocerme a mí mismo, puedo conocer o avanzar en el conocimiento a Kadosh Baruj Hu. Había un segundo motivo muy, pero muy recurrente en todo el pensamiento medieval, es que el hombre es un microcosmos. Eso quiere decir que es un mundo pequeño frente a un mundo mucho mayor, que en el cosmos, el hombre es un microcosmos. El segundo gran pensamiento de la época medieval. Y el tercero es que el conocimiento interno se logra con una reflexión muy, muy profunda a través de muchos elementos alquímicos, etc. Es algo que es importante tener presente, y por lo tanto cuando los pensadores medievales hablan, normalmente están enfocados o en el primer tema, o en el segundo, o en el tercero. Aunque no lo digan directamente, pero es parte del pensamiento que los caracteriza. Ahora, viene por lo tanto acá Abulafia y nos entrega una lista de libros, pero no es una lista de libros, es un desarrollo personal de él. Nos está enseñando a través de nombres de libros y de autores, nos está enseñando cómo él va progresando en su pensamiento, cómo se está elevando desde una perspectiva a otra vez en la situación pendular. Y dice acá, Dashani Megalgel Leja de Barimele, yo te voy a contar estas cosas, dice, y nos enseña inmediatamente cuáles son, dice, Elu Shemot Mefarshei Sefer Yetzirah. Estos son los nombres, dice, de los comentaristas del Sefer Yetzirah, Asher Raiti Perusheihem, que yo estudié sus comentarios, Ubahanti Daotan, y me introduje a analizar sus pensamientos, sus ideas. Bahanti Bedeotan Bo Kefi Shnuim, tal cual como están allí enseñadas, Behen Yudbet Perushim. Estos son 12 Perushim. Esto es lo que el Rab Osef, lo que el Rab reúne ahí en Barcelona. Hay acá 12 nombres y un décimo tercero, que no parece no llegó a sus manos, y hay preguntas sobre algunos otros comentarios escritos precisamente en Barcelona que no los menciona. Todo esto no es fortuito, como dije, no es una lista casual, es simplemente un proceso
de su propio intelecto, o sea, de lo que él mismo es, de cómo va avanzando. Y dice, número 1, Perush Sefer Yetzirah Shel Rabenu Saadia Gaon Zatzal. Lo primero, dice, es la explicación del Sefer Yetzirah de Rabenu Saadia Gaon, de la época de los Geonim, siglo VIII más o menos, por lo menos 400 años antes que él, más o menos. Shechivro Be'aravi, que lo escribió en árabe, Beuatak le Ivri, y fue traducido al hebreo, Udvarav bo hen meshutafin ketzatam, y las palabras, o sea, los contenidos de ese libro, meshutafin ketzatan el derech hamidot, son meshutafin. Meshutafin es una palabra técnica también de la filosofía medieval que indica que una palabra tiene varias definiciones. ¿Okay? Meshutaf, o sea, una palabra es meshutaf, está asociada a varias definiciones o temas asociados a varias formas de pensamiento. Un tema puede estar en varios pensamientos distintos, en varios sistemas de pensamiento diferentes. Y dice que lo que él trae allí, Rabenu Saadia Gaon, son conceptos meshutafim, o sea, conceptos que se pueden encontrar en otros libros también, al derech amidot, con respecto a las midot, o sea, a las características lefia Torah, según la Torah, o ketzatán, al derech filosofit, y otros que son meshutafim con la filosofía. O sea, hay conceptos que podemos encontrar también en la Torah y conceptos que podemos encontrar también en la filosofía. Ese es el primer libro que trae, por lo tanto, es el primer escalón de su desarrollo conceptual. 2. Perush Rabbi Abraham ben Ezra. La explicación de Rabenu Abraham y ben Ezra. Ben Ezra lo llama él Zal Berubo Filosofía o Ketzato Kabbalah Ktsara. Que la gran mayoría de la explicación de Rabenu Abraham ben Ezra es filosófico y algunas cosas de Kabbalah. Kabbalah se refiere a cosas de la tradición. Simplemente, si vamos a decir que está hablando de la Kabbalah, Sefirot, eso es obvio, estamos hablando del Sefer Yetzirah, pero de todas maneras el fondo del Perush de Rabenu Abraham y Ben Ezra es filosófico. 3. Parte de su propio proceso, no del propio Abulafia. 3. Rotesh Ben Tamim, Bekuló Filosofía. El número 3, llamado Rotesh Ben Tamim, es de filosofía, es un camino filosófico. Dalet 4, Rabbi Shabtai Arrofé. Rabenu Shabtai Arrofé es un sabio conocido. Behu Meshutaf Mishnei Inyanim. También Meshutaf a los dos temas, el tema metafísico y el tema filosófico. ¿No? O sea, el tema metafísico-filosófico, perdón, es uno solo. Metafísico, o sea, filosófico, pero también otra vertiente más cabalística, por ponerlo en ese término, más mística. ¿Okay? Esto es el Perush de Rabenu Shabtai Arrofé. Rabenu Shabtai Arrofé es conocido y vamos a tocar tal vez un poco de algunos de los Perushim que él trae. Quisiera terminar con el marco que él nos presenta por finalmente los dos últimos libros que son los importantes porque van a formar su pensamiento. El número 5 es Harab Rabbi Yaakov Misegovia, Zal Bekuló Kabbalot. Cuando habla de Rabenu Yaakov Misegovia, está hablando de un Jajam que toda su explicación del Sefer Yetzirah está centrado en la Kabbalah de la época. En la Kabbalah de la época probablemente giraba en torno a explicaciones místicas profundas de los psukim de la Torah. Si bien no en el marco completo de lo que va a ser después la Cábala de las Sefirot, pero sí en explicaciones más profundas, muchas de ellas incluso teúrgicas, o sea, de cómo actuaban las fuerzas divinas y cómo puedo yo, de alguna manera, activarlas. Después, Perush número 6, Arab Rabbi Ezra, Bekabalotav, Nechonot, Umeatot. Rabenu Ezra, junto con Rabenu Azriel, son dos hermanos de Gerona que fueron alumnos de Rabenu Yitzhak Saginaor, Rabenu Yitzhak el Ciego,
y por lo tanto dice es Kabbalah. O sea, son explicaciones al Piasot, principalmente en el marco de las Sefirot. Son correctas, pero son pocas. Zain, 7. Rabenu Azriel. Rabenu Azriel es el hermano de Rabenu Ezra. Bekabalotab nistarot berrabot. La Kabbalah de él es muy nisteret y son muchas. ¿Qué quiere decir? Una es su Kabbalot Nejonot, las del hermano, o sea, Rabenu Ezra, y las de Rabenu Azriel son nistarot. En la época en que Rabenu Ezra y Rabenu Azriel son alumnos de Rabenu Yitzhak Sakinaor en el sur de Francia, en Provenza, y después cuando ellos llevan todo este estudio a Gerona y comienzan allí con el famoso grupo, ¿no? Benei Jalá, del que va a ser después heredero el Ramban, Nachmanides, también Rabenu Yonah. Los estudios cabalísticos eran más bien ocultos, se trataba como de ocultar y no de desplegar tanto, por lo menos con Rabenu Azriel, según lo que vemos acá. ¿Okay? Entonces él está reflejando eso que él escuchó, recibe o que conoce. Het, el Perush número 8, Arab Rabbi Yehuda Hasid Ashkenazi Sal Benimshach Sat Acharei Divrei Rabbi Shabtai Arofé. El Perush de Rabenu Yehuda Hasid está como muy influenciado por el Perush de Rabenu Shabtai Arofé, Donolo, un jajam conocido cabalista y muy importante del que tendríamos que explayarnos muchísimo. 9. Arab Rabbi Elazar Ashkenazi Zal Berubó Kabbalot Ne'elamot, otro de los grandes sabios, en este caso que venían de Ashkenaz a Ashkenazi, y trae Kabbalot, o sea, generalmente acá cuando habla de Ashkenazim y habla de Kabbalot se refiere principalmente a la Jochma de la Gematria. Yud, el décimo es Arab Rabbi Moshe ben Nachman Zal Berubó Horayot Be'im Heyoto Baki Befilosofia Lo Imshicho al Darka. El Perush de Nachmanides al Sefer Yetzirah está completamente lleno de enseñanzas. Hay muchas enseñanzas y a pesar, dice, de que Nachmanides tendía a la filosofía, no se dejó llevar por ella. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que eso quiere decir de que sus explicaciones son más bien cabalísticas, ¿no? Más profundos en el tema de la Kabbalah. Los últimos dos perushim que él trae son los más importantes porque justamente van a formar la base de su filosofía entre comillas, su pensamiento, ¿no? Arab Rabbi Yitzhak mi Badras. El Rab Rabbi Yitzhak de Béziers. Béziers es un lugar también que queda en el sur de Francia, lo que solían llamar la Petite Jérusalem, la pequeña Jerusalén, por la importancia que tenía a nivel de sabios y Jochma. Allí Rabenu Yitzhak escribió un perush que dice acá Abulafia o Parusho Meule Mikola Perushim. Y su perush es el más alto de todos los perushim. Él después explica algo, deja mostrar algo del perush de Rabenu Yitzhak aquí. Sin embargo, mi interés es poder explicar el último de los perushim, que es precisamente el de su rab, o sea, el que va a ser su rabino, o que él dice que es su maestro. Y Yudbet, el 12, Arab Rabbi Baruch Mori Verabi. El Rab Rabbi Baruch, probablemente estamos hablando de Rabenu Baruch Togarmi, de Togarma, Rabenu Baruch de Togarma, Togarma es Armenia. Mori Verabi, mi maestro y mi rabino. O sea, él recibe conceptos importantísimos de pensamiento cabalístico o formas, mejor dicho, instrumentos para poder estudiar la Kabbalah a través, en el marco del Sefer Yetzirah, precisamente de Rabenu Baruch Togarmi. ¿Y cuáles son? Entonces él dice, Asher Perusho, que escribió un perush al
al Sefer Yetzirah, Asher Perusho Gam Hu Kulo, todo su perush de al Sefer Yetzirah, y aquí va a fijar Rabbeinu Abraham Abulafia los instrumentos con los que él mismo va a trabajar en el futuro. Dice Megumtar, su perush es Megumtar, o sea, que está construido sobre las bases de la gematria. La gematria quiere decir que las palabras tienen un valor numérico. Este concepto de palabra y número que habíamos dicho ya en los libros de matemáticas de Aristóteles, él vio que había la Shoma Kodesh, o sea, el hebreo, va más allá precisamente de esas matemáticas. ¿Por qué? Porque constituye o forma este otro sistema, este otro instrumento que es la gematria. Un menutrak quiere decir el otro instrumento, son cuatro instrumentos en total que va a obtener de su Rab, que se refiere al notaricón, o sea, a las siglas, que se toman palabras y se hace sobre eso algo que se llama notaricón. Por ejemplo, ¿qué es un notaricón? Conocemos la palabra zaken. Zaken en hebreo significa anciano. Sin embargo, dicen los sabios, esto es un notaricón, o sea, es podemos denominarlo como una alusión a que a Ze Kana Jochma, este adquirió, Ze Kana, Zaken, Ze Kana, ¿qué cosa? Jochma, sabiduría, este compró sabiduría. Esta forma de estudio se llama notaricón y Rabbeinu Abraham Abulafia la va a desarrollar mucho en sus libros. Punto número 3, otra de las cosas, de los instrumentos que aprendió de Rabbeinu Baruch Togarma es el Metzuraf, o sea, la combinatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden combinar letras para formar palabras. Estas palabras en su fase más alta son los nombres de Hashem, como por ejemplo los 72 nombres que aparecen en 3 psukim de el Sefer Shemot, como por ejemplo Vav He Vav, la primera letra del primer pasuk, la última letra del segundo pasuk, la última letra del segundo pasuk y la primera del tercero, forman un tzeruf, una combinatoria. Y esta combinación es, por ejemplo, este nombre, Vav He Vav, uno de los 72 nombres de Akadosh Baruj Hu, de los cuales es necesario también explicarlo en extenso. Y finalmente trae Mumar. Mumar quiere decir cambiar, o sea, temurá. Temurá es cambiar una letra por otra, como por ejemplo, Ani avo alejo brachtija, yo voy a venir donde ti y te voy a santificar. Puedo cambiar la letra Aleph por la letra Tav, una de las tantas formas en que se puede hacer la temurá, y sería Tavó, como que Tavó, si tú me traes, te voy a bendecir. O sea que nosotros tenemos primero que actuar, hacer algo, como por ejemplo decir una bendición, y Akadosh Baruj Hu va a venir y nos va a llenar también de bendiciones. Y eso es por cambiar la letra Aleph por la letra Tav. ¿Bien? Y así, tenemos muchos otros ejemplos, tanto de las cuatro herramientas. Aquí las mencioné, pero muy superficialmente. Las 4 herramientas que él recibe de Rabbeinu Baruch Togarma son no solo de él, porque ya había recibido de los maestros Ashkenazim la gematria, pero en forma específica y sistemática son la gematria, el notaricón, la combinatoria y la tumura. En hebreo se llama una gematria, notaricón, tzeruf y temurá. Son 4 instrumentos que después Rabbeinu Abraham Abulafia va a desarrollar en la forma en que el tip va a tener de estudiar sus temas. Como dijimos, esto no es simplemente una lista, sino que lo que expresa es una forma de elevación, de cómo él se va elevando de unos estudios para llegar finalmente a los mayores, que son los estudios de su sistema a través de los cuatro instrumentos que él recibe de
Rabbeinu Baruch Togarma. Em, Para le saqué este punto del viaje de Rabbeinu Abraham Abulafia en Barcelona, cuando él ya tiene construido este sistema con el que él va a comenzar a desarrollar su sistema de vida, no solamente a nivel educativo, que es principal, porque vamos a leer que en el resto de su autobiografía, que nos la regala en uno de sus libros, que le interesa mucho buscar alumnos, tener personas a las cuales poder comunicar esta enseñanza, y eso es lo que el Rab va a hacer en diferentes otros lugares de España. Sin embargo, esta situación de estudio y de un estudio tan mejudash, tan renovado, con ideas tan nuevas con respecto a muchas cosas, ¿no? A los instrumentos con los que se va a dedicar al estudio de la Penimiuta Torah, el hecho también de juntar la mística con el Moreh Nevuchim, un libro que en el sector, en el espacio donde él estaba en ese momento, había sido tan criticado una generación antes, y otros puntos hacen que podamos entender lo que inmediatamente el Rav, a lo que él alude cuando escribe sobre su cambio, sobre el cambio que le pasa en Barcelona. Y dice, después de que trae la mano, siente la mano de Hashem sobre él, Va'echtov Sifrei Chochmot, empecé a escribir libros de sabiduría, Umehen Besifrei Nebuot Muflaim, y también libros sobre profecías que son maravillosos. Bateji Ruhi Bekirbi, y mi espíritu comenzó a vivir dentro de mí. Beruach Hashem ini livi, y el espíritu de Hashem comenzó a mover mi corazón. Beruach Kedoshano Sesabi, y un espíritu de santidad, o sea, de vivir de una manera cualitativamente mayor con la que él vivía, me impulsó. Sin embargo, inmediatamente después dice algo que nos va a abrir una puerta a algo bastante más complejo. Y él dice, Va'er'e mar'ot noraot rabot. Comencé a ver imágenes terribles que me asustaron, o sea, temibles, que beniflaot, y maravillas, al yidei mofet beot, por medio de señales y de avisos. Ubichlalan itkavsu sevivi ruhot kenaot. Y alrededor de todo eso se juntaron alrededor mío espíritus celosos. O sea, el ingresar en los temas que abrió para él el Sefer Yetzirah, con los 4 instrumentos que acabamos de ver y que vamos a tener que desarrollar un poquito más, se abre también para él un camino muy difícil, un camino de Ruhot Kenaot, de espíritus celosos. Si eso quiere decir fuerzas o energías que lo van a rodear de alguna manera a nivel pensamiento, cognitivo, sensorial, o que va a comenzar a tener dificultades con el establishment, con la élite de los grandes rabinos de Barcelona de ese momento, es algo que tenemos que tratar de analizar. ¿A qué el rabino se refería con Ruhot Kenaot? Con estos espíritus celosos. Seguiremos en su viaje y trataremos de explicar la relación entre los 4 instrumentos que recibió de Rabbeinu Baruch Togarmi y los espíritus celosos.